El Nahual Alfa. Fui taxista durante más de 6 años. Siempre he trabajado de noche, ya que las tarifas siempre son altas y se gana bastante más que cuando trabajo por la tarde o durante la mañana. Luego trabajé en Didi y en Uber. Trabajar de noche es complicado. Dejando de lado la inseguridad, uno siempre está expuesto a tener encuentros extraños. Llegué a toparme con personas extrañas caminando sin rumbo. Nunca falta el pasajero que pide ser llevado a lugares siniestros. El silencio que existe en el taxi cuando sabes que algo no está bien con el pasajero es aterrador. En esta ocasión, quiero hablar sobre la experiencia más fuerte que tuve. Ese encuentro fue lo que me hizo dejar el taxi para meterme a Uber. En caso de que no quede clara la diferencia, en el taxi uno sube al pasajero sin saber a dónde querrá ir, y en Uber es todo lo contrario. En fin, recuerdo que era otoño, eran como las 9 de la noche. Yo acababa de dejar un pasajero en el centro, cuando una persona se subió y me preguntó cuánto le cobraba por llevarlo hasta un pueblito en otra ciudad. Nunca había hecho un viaje tan largo, así que le pregunté cuál era ese pueblito. Me dijo que no lo conocería, pues estaba metido en el monte, pero que él sabía la ruta de memoria. Volteé a verlo y le dije que al menos me dijera cuánto tiempo se hace hasta allá. Me dijo que eran al menos 3 horas para ir y otras 3 horas para regresar. Yo le dije que sí lo llevaba, pero como ese viaje me iba a absorber todo lo que restaba de mi turno, le iba a cobrar 2,000 pesos más gasolina y cena. El tipo aceptó. Esa noche no había tanto tráfico, así que salir del centro para llegar a la carretera fue fácil. No tuve la necesidad de tomar ningún atajo. Apenas tomamos la carretera y le hice una pregunta al don, pues él no había dicho una sola palabra hasta ese momento, y ese silencio, como les dije al principio, es incómodo. Le pregunté si él era de ese pueblito o si tenía algún familiar ahí. Me respondió que ninguna cosa ni la otra. Dijo que tenía que llevar algo a un conocido, pero que era algo muy importante y que por eso tenía que llevarlo personalmente. Esa respuesta se me hizo un poco curiosa, pues el tipo no llevaba nada encima, ni mochila ni nada, solo su celular y su cartera. Era todo lo que pude ver. Luego el señor me preguntó si podía poner la radio, así que la encendí y puse la estación Radio Fórmula. La estuvimos escuchando un rato, hasta que dieron las 10 de la noche. Ahí comenzó el programa de La Mano Peluda. En ese momento, el señor me pidió que apagara el radio. Dijo que no le gustaba escuchar esas historias. Apagué la radio y el incómodo silencio volvió. Entonces, el tipo sacó su celular. Era un BlackBerry. Yo, la verdad, esperaba que tuviera un iPhone 2 por lo menos, pues era un tipo que estaba dispuesto a pagar 2,000 pesos por un viaje en taxi. Entonces, comencé a dudar de que en verdad fuera a pagarme lo que habíamos acordado, así que decidí averiguar a qué se dedicaba para salir de dudas. Le pregunté si no era mucho problema el que me dijera a qué se dedicaba. El tipo me respondió que trabajaba en el aeropuerto. Mencionó que tenía un puesto de logística. Le hice un comentario sobre su celular. Me respondió que simplemente no le gustaban los iPhone. A las 11 de la noche, nos detuvimos en una fonda que estaba a mitad de la carretera. Fue el único lugar que encontramos abierto. Pedimos tacos para llevar y 1 litro de café cada quien. Algunos kilómetros más adelante, me indicó que había que salir de la carretera por un camino de tierra que llevaba al monte. Le di todo derecho hasta adentrarnos en el monte, y luego me fue dando indicaciones hasta que finalmente llegamos al pueblo. Ese lugar era muy viejo, tanto que parecía que el tiempo se había olvidado de pasar por ahí. No había lámparas ni focos. La iluminación venía de una hoguera en el centro del pueblo. Además, cada casa tenía afuera 1 o 2 antorchas encendidas. El señor me pidió que avanzara despacio hacia el final del pueblo.
Ahí estaba la iglesia. Así lo hice. Recuerdo que, aparte de las casas, había un establo, un campanario, unos extraños contenedores metálicos, un pozo de agua, un molino, y al final estaba la iglesia. Una cosa que me llamó la atención es que en muchos lugares había medallones brillantes rojos colgados. Pude contar más de 20. Además, ninguna de las casas tenía ventanas. La iglesia tampoco. Estacioné el vehículo frente a la iglesia. El señor me dijo que no se tardaría más de 10 minutos. Yo le contesté que estaba bien. De pronto, a lo lejos, pude escuchar un aullido. Era como de lobo. Esos animales siempre me han puesto nervioso. Volteé a todos lados, pero el lugar estaba completamente solo. Después, escuché un aullido más. Este sonaba más cerca. Además, parecía venir desde otro ángulo. Entonces, por el retrovisor, pude ver una criatura peluda de 4 patas. Estaba cerca de la hoguera. Inmediatamente salí del taxi y comencé a golpear la puerta de la iglesia para que me abrieran. Una señora abrió un poco y cuando me vio, me dejó entrar. Luego cerró la puerta con fuerza. Adentro, aparte del señor que yo había llevado, había otras 3 personas. No me dio tiempo a decir lo que había visto, cuando algo golpeó la puerta con fuerza. La rasguñaba y se podían escuchar fuertes y grotescos gruñidos. Le pregunté al don qué rayos estaba pasando afuera, pero no me dijo nada. De pronto, se escuchó que algo pesado cayó en el techo. Yo estaba muy asustado. La señora que me abrió la puerta dijo que nos estaban rodeando los nahuales. Yo me quedé muy desconcertado. Entonces, de la banca de la primera fila se levantó un hombre alto. El hombre no traía camisa. Comenzó a caminar hacia la entrada. Pude notar que el tipo tenía muchas cicatrices y algunas heridas abiertas. No sangraba mucho, pero incluso dolía nada más de ver todas esas marcas. Este hombre abrió la puerta y salió de la iglesia. Yo me quedé impactado. Lo siguiente que escuché es difícil de explicar. Sonaba como una pelea, pero yo no entendía cómo era posible que una persona se enfrentara con nahuales. Me acerqué al don que yo había llevado y le exigí que me dijera qué demonios estaba pasando ahí. Me respondió que el hombre era un nahual, era el jefe del pueblo y protegía a todos del ataque de los nahuales. Ese hombre era conocido como el Nahual Alfa, pues hasta la fecha nunca había sido derrotado ni una sola vez. Siempre lograba correr a los nahuales invasores, y algunas veces incluso los mataba o hasta se los comía. Yo no lograba entender aquello que me contaban. Era demasiado para mi mente, me sobrepasaba por mucho. De pronto hubo un gruñido agonizante. La señora abrió la puerta y todos salimos. Pude notar que toda la gente del pueblo había salido de sus casas. Estos estaban armados con lo que podían: palos, cuchillos, antorchas. Cerca de la hoguera estaba una criatura horripilante. Intentaba levantarse, pero no podía. Se quejaba y lloraba. El hombre alto estaba caminando de regreso a la iglesia. Ahora estaba desnudo. Traía sangre en la boca y muchas heridas abiertas. El señor al que yo había llevado me dijo que era mejor irnos de una vez. Subimos al taxi y nos largamos de ahí. Por el retrovisor pude observar cómo los pueblerinos se acercaron al nahual que estaba tirado y comenzaron a matarlo. Los llantos que emitía ese monstruo eran desgarradores. Salí lo más rápido que pude. En todo el trayecto no hice ninguna pregunta. Dejé que el silencio incómodo durara hasta el regreso al centro de la ciudad. El tipo me dio 3,000 pesos y un brillante medallón rojo. Se disculpó por el susto y me dijo que ese medallón podría servirme para ahuyentar a los nahuales. Me aclaró que no era 100% efectivo, pero era una ayuda. Yo no le respondí nada. El tipo simplemente bajó del taxi y se fue. Ya eran como las 4 de la mañana.
Fue la última vez que trabajé de taxista. El nahual fronterizo. Estuve preso en Estados Unidos por cruzar ilegales por el río Bravo. Cuando salí y fui regresado para México, decidí que ya no haría viajes por el río, así que me fui a Sonora para cruzar gente por el desierto. La ventaja de andar en esos jales es que uno cobra lo que quiere. A la persona le sacas todo el dinero que puedas, pues hay que pagar a los traileros que los van a mover desde la frontera sur hacia acá. Hay que pagar la cuota a los narcos y hay que traer aparte para los sobornos. Además, yo debo de ganar algo, así que mis servicios no son nada barato. Mis precios, al igual que todo, suben cada año. Cuando empecé, cobraba $1,000 por sacarlos de sus países en Centroamérica y traerlos hasta la frontera, y $4,000 por atravesar el desierto. Actualmente, cobro unos $20,000 por todo el viaje. La forma de pago siempre ha sido la misma. Si la persona que quiere cruzar la frontera tiene familiares en Estados Unidos, a mí me paga el 60% antes de iniciar el viaje, y el resto lo cobro cuando dejo a la persona con su familia. En caso de que la persona no tenga familia del otro lado, me tiene que pagar el 100% antes de cruzar el desierto. Una realidad es que no todas las personas logran sobrevivir al viaje. Por eso yo cobro antes de sacarlos de sus países, pues hay gente que ni siquiera llega a la frontera. En fin, en el desierto de Arizona existe una zona que tiene una menor presencia de la patrulla fronteriza. Esto se debe a que es un lugar bastante peligroso de atravesar, pues en esa zona habita un nahual, o como le dicen los gringos, skinwalker. Yo cruzo por esa ruta cuando no queda de otra. Esto que voy a relatar ocurrió allá por el 2015. Yo iba a cruzar a 11 hombres, 3 mujeres y 2 niños que iban solos. Sus padres ya estaban en Estados Unidos. Hay que llevar gorras para el sol, latas de salchicha y todo el agua que puedas cargar. También llevamos un montón de bolsas negras. Con esas bolsas armamos casas de campaña para poder descansar. Cruzar el desierto a pie es muy complicado. Hay un montón de serpientes de cascabel y gatos salvajes. Todo el rato hay que estar al pendiente de esos felinos, porque cuando traen hambre pueden ser muy peligrosos, así que siempre hay que estar sacándoles la vuelta. Al tercer día, como siempre, comenzaron los problemas, pues algunos se confiaron y llevaron poca agua, y obviamente nadie quiere compartir de la suya, ya que un trago que compartas es un trago menos que tendrás. Una cosa muy importante es que no podemos atrasarnos por ningún motivo. Si alguien sufre una herida, o si no puede seguirnos el paso, se va quedando atrás, no importa de quién se trate. Al cuarto día, la gente ya se estaba comenzando a desesperar por la escasez de agua y la comida. Los tranquilicé, diciéndoles que por la tarde llegaríamos a una zona donde hay galones de agua escondidos entre las rocas. Estábamos como a 6 kilómetros de llegar a la zona del agua, cuando una de las mujeres tuvo una caída y se fracturó un pie. Pudo seguirnos el paso como por 20 minutos, hasta que se quedó atrás. Finalmente llegamos a donde deberían estar los galones. El problema es que estos estaban rotos. No había agua. La patrulla fronteriza había encontrado el escondite. Y para acabarla de amolar, más adelante nos detectó la patrulla fronteriza. La única manera de escapar era entrando a la zona del nahual. Así que comenzamos a correr a todo lo que da. Obviamente, los niños se quedaron atrás. Todos corrieron con desesperación, pues sabían que si eran atrapados, no solo habrían perdido el dinero que ya me habían pagado, sino que además terminarían varios meses en prisión. Algunos lo conseguimos. Ahora solo nos quedaba sobrevivir en aquella zona. Atravesarla toma un día entero. Nos tomamos un rato para descansar. Después volvimos a retomar el paso. No pasaron ni 10 minutos cuando nos topamos con huesos de personas. Obviamente los que iban conmigo se asustaron.
Yo simplemente les recordé que no había forma de volver y si entraban en pánico terminarían igual. Una hora después se terminó el agua, así que decidí tomar un riesgo bastante grande. Nos desviamos para ir a un charco de agua. El charco es pequeño y el agua que está ahí tarda muchísimos días en juntarse. El agua estaba estancada. Tenía esa cosa verde que se formaba con el tiempo y también olía a excremento. Les dejé claro que esa sería la única fuente de agua que iba a haber hasta que saliéramos del desierto. Así que si no tomaban agua, era mejor que se quedaran ahí sentados porque iban a morir deshidratados. Un señor ya un poco grande se negó y simplemente se sentó en una roca. Mientras los demás tomaban agua, yo vi cómo con mucho dolor ese señor se quitó las botas, traía los pies destrozados, sangrando, lleno de ampollas. No continuó con nosotros. Más adelante, en la puesta del sol, me percaté que el nahual nos había rodeado. Nos estaba esperando en una bajada. Les pedí que pararan. Yo tenía que pensar qué íbamos a hacer. No podía ver al nahual, pues esa cosa es el color de la arena. Se camufla bastante bien, pero podía escucharlo a lo lejos. Es un sonido inconfundible. Es un ruido agudo y rasposo. Había un muchacho que no tenía familia en Estados Unidos. Ya me había pagado toda la feria. Lo separé del grupo para hablar a solas. Le dije que debía distraer a un animal que podía atacarnos. Le señalé dónde estaba y hacia dónde tenía que correr para librarse del animal, pues le dije que esa cosa no era buena trepando. Al principio se negó y le aclaré que si íbamos todos por ahí, más de uno sería atacado y no tendríamos ninguna posibilidad de escapar. Lo convencí cuando le dije que si lo hacía le regresaría la mitad del dinero que me había pagado. El muchacho comenzó a ir rumbo al nahual. Cuando ya estaba lejos, les dije a los demás que había llegado el momento que si lográbamos escapar ya tendríamos todo resuelto. Ellos no entendían, entonces les dije que íbamos a pasar muy cerca de un nahual, pero que el muchacho era la carnada. Creyeron que estaba bromeando. Cuando todos vieron cómo este ser iba persiguiendo al muchacho, todos corrieron demasiado rápido. Solo escuchamos al chico gritar a lo lejos. El nahual lo había alcanzado. Duramos un día más en el desierto. Logramos sobrevivir. El desierto es peligroso. Yo no le recomiendo a nadie que cruce por ahí. Pero si están decididos, primero pregunten si van a cruzar por la zona del nahual. Rodeados. La historia que voy a relatar ocurrió en un lugar al este de Mexicali, allá por el 2005. En aquel entonces, en ese lugar, vivíamos menos de 400 personas, y más de la mitad eran mujeres. Yo y mi novia somos de Sinaloa, pero nuestros padres no nos dejaban estar juntos, así que nos venimos a vivir para acá. Yo tenía 24 años y ella 18. Para hacer nuestra primera casa nos fue bien. Teníamos luz, agua, una radio, una pequeña televisión. Conseguimos un refri chiquito, no teníamos lavadora y tampoco auto. La colonia era bastante tranquila. El único ruido que había era el de los niños jugando en la calle, pero tampoco eran muchos niños, así que no había tanto problema. Yo trabajaba de ayudante en un expendio, pues nunca faltaba quien me diera propina por ayudarle a cargar su pisto hasta su carro o troca. Para llegar al trabajo, tenía que cruzar un puente que estaba pintado de color amarillo que pasaba por encima de un río que la mayor parte del año estaba completamente seco. Pues, para el que no sepa, Mexicali tiene un clima muy caliente. Durante los primeros meses yo trabajaba, mientras mi novia se quedaba en casa, así que se puso a aprender a hacer artesanías para vender. Antes de irme a trabajar, desayunábamos juntos, y cuando me iba, ella ya me tenía listo el lonche.
Al llegar del trabajo, siempre la llevaba a comer a algún lado con lo que había sacado de propinas. Nos gustaba ir a comer tacos de carne asada, pero los fines de semana, que era cuando mejor me iba con las propinas, nos íbamos a cenar mariscos. Una noche que regresamos de dar un paseo, encontramos varios rasguños en las ventanas y puertas. Eran como de gato, pero de un gato bastante grande. Yo aún no conocía muy bien la fauna de Mexicali, pero estaba convencido que pudo haber sido un gato montés. Caminé por el pasillo, donde tenemos una ventana para que se salga el humo cuando mi novia cocinaba con aceite. Esa ventana también estaba arañada. Llegué al patio y comprobé que la ventana de nuestro cuarto y la puerta trasera también tenía rasguños. Nada estaba abierto ni quebrado, por suerte. Un vecino con el que yo me llevaba muy bien se acercó y me preguntó qué era lo que había pasado. Le mostré los arañazos. Él me dijo que eso era normal, que de vez en cuando un gato se paseaba por la colonia intentando colarse al interior de las casas. Le comenté que esas marcas de garras eran demasiado grandes para ser de un gato. Entonces me dijo que el gato que se paseaba por la colonia no era un felino cualquiera. Me lo describió como una criatura delgada, con grandes y profundos ojos, y con un pelaje largo, liso y de un color blanco brillante. Le pregunté si no se trataba de un gato montés, pero me respondió que no, que este gato era otra cosa. También me recomendó nunca dejar las ventanas abiertas cuando saliéramos de casa, pues dijo que si el gato lograba colarse, haría un desastre por todos lados. Le agradecí por la recomendación y nos despedimos. Mi novia y yo entramos a la casa. Por si acaso, revisamos que todo estuviera en orden. Afortunadamente, así era. Nos metimos a bañar y luego nos fuimos a dormir. Eran como las 11 de la noche. A eso de las 2 de la mañana, me levanté a tomar un vaso de coca con hielo. Mientras estaba en la cocina, pude escuchar pasos afuera de la casa. Afortunadamente, todas las ventanas las teníamos cubiertas con cortinas gruesas, así que no se podía ver hacia adentro. A través de la cortina que cubría la ventana de enfrente, pude ver la sombra de alguien. Rápidamente, pero sin hacer ruido, regresé al cuarto y desperté a mi novia. Con voz baja, le dije que andaba alguien merodeando la casa, que estaba parado fuera de la ventana del frente. La saqué del cuarto y le dije que se encerrara en el baño y que no saliera sin importar lo que escuchara. Yo volví al cuarto y tomé mi pistola. Ya con arma en mano, volví a la cocina, pero ya no miraba la sombra de esta persona. Entonces escuché pasos en el pasillo. Estaba caminando hacia el patio. De forma silenciosa llegué hasta la puerta trasera. La abrí con mucho cuidado y me preparé para disparar, pero nadie llegó. Luego de un par de minutos salí para ver si había alguien, pero no había nada ni nadie. Era muy extraño. El día siguiente fue lunes, mi día de descanso, así que aproveché para ir a comprar algunas cosas en caso de que esa persona volviera a acercarse a mi casa. Y de paso, algunas cosas para alejar al felino que había arañado mi casa. Compré algunos metros de varilla cortada para armar una improvisada trampa para el gato. Y para alejar al tipo que estaba husmeando, compré unos focos que echaban más luz. También pasé a mi trabajo y le pedí a mi jefe que me regalara algunas botellas de caguamas rotas. Esto para ponerlas fuera del marco de todas las ventanas, así si alguien intentara meterse, terminaría cortándose. Con la varilla que había comprado, también hice una protección para el aire que teníamos en el cuarto. No funcionaba desde hace meses y creo recordar que ya no tenía arreglo. El punto es que si alguien se quería meter a la casa, lo único que tenía que hacer era empujar el aire. Me llevé todo el día haciendo esas cosas. Lo bueno es que alcancé a terminar justo a tiempo para cenar con mi novia. No quisimos salir esa noche, así que solo fuimos por unos tacos a la esquina y regresamos para cenar en casa. Llegó la hora de dormir. Una vez más, debido al calor, me desperté como a las 2 de la mañana para refrescarme
y ahí estaba ese hombre parado afuera de mi casa. Llamé a la policía, pero me ignoraron por completo. Una vez más, el tipo caminó por el pasillo. Rápidamente encerré a mi mujer en el baño y tomé mi arma. Le quité el seguro y salí sin hacer ruido por la puerta de enfrente para llegarle por atrás al tipo y sorprenderlo. Cuando me asomé en el pasillo, lo único que vi fue un gigantesco gato como de 1,5 metros, con las mismas características que mi vecino me había dicho. Di un disparo al aire y ese extraño animal volteó. Me miró fijamente, no parpadeaba y no movía un solo pelo. Solo me observaba. Eso me causó escalofríos. Esa cosa disimuladamente comenzó a sacar sus garras, así que lo que hice fue correr de regreso a mi casa. Pude escuchar cómo esa cosa golpeaba y arañaba la puerta mientras gruñía intentando meterse por la fuerza. De pronto, el gato saltó a través del vidrio y entró a la casa, pero estaba muy lesionado. Esta cosa se quejaba de dolor, estaba sangrando, intentó atacarme pero no podía ponerse en pie, solo se arrastraba pero seguía dando miedo. Pero más miedo me dio cuando esa cosa se convirtió en humano delante de mí. Yo me quedé inmóvil ante lo que estaba viendo. Sin duda alguna, ese hombre era un nahual. Yo estaba impactado y asustado. Abrí la puerta y salí para alejarme de esa cosa. Yo estaba completamente impactado, así que le apunté con mi arma y comencé a amenazarlo que si no salía de mi casa lo iba a matar. El tipo, muy herido y sangrando mucho de las piernas, se arrastró para poder salir de mi casa. De esa forma salió hasta la calle hasta que lo perdí de vista. Estaba tan impactado que no había notado el rastro de sangre que había dejado el hombre dentro y fuera de mi casa. Mi novia salió muy asustada del baño y al ver el rastro de sangre me preguntó qué había pasado. Solo le expliqué que aquel hombre había atravesado la ventana. Obviamente no quise asustarla, así que omití todo lo demás. Ella se quedó un poco preocupada, pero le pedí que durmiera un poco, que yo limpiaría. Aproveché para hacerlo hasta la banqueta. La calle obviamente no la iba a limpiar. Ese nahual, por suerte, nunca volvió a acercarse a mi casa, pero no sé si un día vuelva a regresar. Las nahualas. Soy de un pueblito de Jalisco. Ya soy un hombre mayor. La vida me ha regalado un montón de historias para poder contar. Por desgracia, nunca me casé y por tanto no tengo hijos a quien contarles mis historias. Por eso decidí contar una de tantas por este medio. Mi padre murió cuando yo era muy pequeño. Mi recuerdo más antiguo es cuando yo tenía 7 años y él ya no estaba con nosotros. En aquellos años, mi madre y yo vivíamos en una casita de madera, pues la casa que tenía mi padre fue tomada por sus hermanos y sacaron a mi madre de ahí. Éramos muy pobres, mi madre no tenía trabajo y vivíamos de la caridad de los vecinos. Nunca nos faltó comida por suerte, tampoco pasamos frío. Yo desde los 9 años comencé a trabajar ahí con los vecinos, ayudando a pintar, a recoger basura, cosas que no se me complicaban tanto. Un día, a la cuadra, llegaron 2 mujeres con una niña. Tomaron una casa abandonada y ahí se quedaron a vivir. Las nuevas vecinas no eran muy sociables, casi nunca se les veía salir más que por la noche. Era cuando las 2 mujeres medio se arreglaban y se iban dejando a la niña sola en la casa. Ocurrió algo extraño con ellas, pues nunca nadie las veía regresar. Siempre sabíamos que habían vuelto porque se escuchaban dentro de la casa, y era demasiado raro eso. En una ocasión, creo que fue durante la comida luego de un bautizo, uno de los vecinos le comentó a mi madre que él había visto regresar a las mujeres. Dijo que una de ellas traía una grave herida en un ojo, pues se iba quejando mientras se cubría el ojo con una de las manos y se alcanzaba a ver que estaba sangrando bastante. Luego mi madre le contó a otra vecina
y así se corrió el rumor en toda la cuadra. En una ocasión, mientras yo estaba jugando a la pelota en la calle con algunos vecinos, pudimos ver a una de las mujeres salir a la banqueta a tirar agua. Los 6 niños pudimos notar que esa mujer tenía una fea cicatriz en uno de sus ojos. Esa cicatriz la tenía desde la mitad de la frente hasta uno de los cachetes. Eso la hacía ver terrorífica. Un día salió la niña de la casa y comenzó a caminar por la calle, y otra vecina se acercó a ella para preguntarle si ocupaba ayuda, pero en cuanto la doña se acercó, ella reaccionó con furia y la mordió con fuerza. La doña gritó de dolor. Entonces la mujer de la cicatriz en el ojo salió corriendo por la niña, la sujetó con fuerza de la nuca para lograr que soltara a la señora. Luego cargó a la niña y regresó a la casa. Ni siquiera le preguntó a la señora si estaba bien. El marido de la señora tuvo que llevarla al hospital. Cuando el matrimonio regresó, mi madre fue a ver cómo seguía la doña. El marido le dijo a mi madre que en el hospital pensaron que la había mordido un perro por el estado y la profundidad de la herida. El marido le dijo a mi madre que en el hospital le dieron antibióticos y que la herida era muy profunda, y que una enfermera le comentó que de haberse tardado más en llevar a su esposa, hubieran tenido que quitarle el brazo. Eso estaba raro, demasiado, pero al mismo tiempo generaba bastante curiosidad, pues tenías a una mujer con una gran cicatriz que le atravesaba un ojo y una niña que se comportaba bastante extraña. Pasaron algunos días. La vecina que había sido mordida por la niña comenzó a sufrir de mucha fiebre. Algunos vecinos fueron corriendo por un doctor mientras su esposo se quedaba con ella. Por desgracia, la mujer murió. La infección era demasiado fuerte, y cuando el doctor llegó ya no había nada que hacer. Era demasiado tarde. El hombre estaba tan furioso que quería venganza. Fue al patio de su casa y agarró un trinche. Iba a ir a cobrarse la muerte de su esposa. Algunos vecinos intentaron detenerlo, pero el coraje del hombre le daba una fuerza increíble. Ante los ojos de todos los vecinos, incluyendo de nosotros los niños, aquel hombre fue a la casa de las mujeres y entró a la fuerza. Escuchamos un montón de escándalo. Había golpes, cosas rompiéndose, quejidos y gritos. El hombre nunca salió de aquella casa. Todos volvimos a nuestros hogares en silencio. Sabíamos lo que había pasado. Estaba más que claro. Desde ese día, todos comenzamos a temerle a esas mujeres. Nadie se acercaba demasiado a su casa. En las noches, cuando las mujeres salían, todos cerraban sus puertas y ventanas. Por las tardes, cuando la niña salía, todos corríamos a escondernos. Es más, mi madre y algunos vecinos consiguieron perros. Todos los niños dejamos de salir porque todos los perros eran muy bravos y era peligroso hasta para nosotros. Nos dábamos cuenta a qué hora salían las mujeres porque todos los perros ladraban furiosos. También sabíamos cuándo regresaban. Lo raro era que los pocos vecinos que se atrevían a asomarse no veían a las mujeres por ninguna parte. Así pasaron los días. Entre miedo y ladridos, noche tras noche era lo mismo, hasta que ocurrió algo. Una madrugada, los perros hicieron mucho más ruido de lo normal. Solo un perro ladraba, todos los demás aullaban. Era como si estuvieran anunciando la muerte, y así fue. Por la mañana, uno de los vecinos, cuando iba al trabajo, encontró uno de sus perros muerto a media calle. Había sido asesinado de una forma brutal. Le habían desgarrado el cuello de una mordida y había muerto desangrado. Ese perro era un pitbull, así que para matarlo de una mordida hacía falta una bestia enorme, un perro monstruoso, un lobo o un oso. Eso era lo único que nos faltaba, una criatura mataperros. Ahora sí, teníamos el peor escenario. Al menos, eso fue lo que dijo mi madre. Pasó una semana. Yo ya me había acostumbrado al escándalo de los perros. Es más, ya era como mi despertador. Me dormía luego de que ladraran la primera vez y me despertaba cuando ladraban la segunda vez.
Luego comí un pan y volví a dormir. Pero una noche escuchamos otra cosa. Eran como las 4 de la mañana, la hora a la que siempre ladraban. Pudimos escuchar un hombre gritar. No se le entendía nada, pero se quejaba con fuerza. Por su voz, se entendía que estaba sufriendo. Mi madre y yo nos asomamos por la ventana y pude ver 2 bestias de color café oscuro. Parecían osos. Uno de los osos iba arrastrando a un señor. Lo iba jalando del brazo. Lo tenía pescado con los dientes. Por eso el hombre gritaba de dolor. Los perros estaban furiosos. Mi madre dijo que esas cosas habían matado al pitbull. Y aunque no pareciera increíble, esas cosas debían ser las mujeres que salían todas las noches. Eso se pudo confirmar cuando las criaturas se fueron rumbo a esa casa. No había duda, esas mujeres eran nahuales. O, bueno, nahualas. Eso explicaba la poderosa mordida de la niña. Mi madre estaba completamente horrorizada. Me abrazó con fuerza mientras temblaba de miedo. Hasta pálida se puso la pobre. Así como no queriendo, todas las señoras de la cuadra se reunieron para hablar al respecto, pues mi madre no había sido la única en ver aquellas bestias. Entre todas llegaron a la conclusión que estábamos en un grave peligro, que en cualquier momento esas cosas podían empezar a atacarnos. Así que se acordó que esa noche, luego de que las mujeres salieran, todos iban a soltar a los perros. Así, cuando las mujeres regresaran en la madrugada ya convertidas en bestias, todos los perros las atacarían. Llegó la noche, las mujeres salieron, y todos los vecinos soltaron a los perros, y algunos hombres que tenían armas acordaron que de ser necesario saldrían a ayudar a los perros. Como a las 3 de la mañana, las nahualas volvieron y se encontraron con más de 20 perros furiosos dispuestos a atacarlas. Todos estábamos observando por las ventanas. Los perros les gruñían y las nahualas emitieron un sonido grotesco. Todos los perros se lanzaron al ataque. Al principio parecía que estaban ganando, pues las nahualas comenzaron a ladrar. Emitían sonidos que claramente eran quejidos de dolor. Pero luego, uno por uno, los perros eran lanzados con fuerza. Fue horrible ver cómo todos los perros morían. Esas cosas se veían imponentes. Incluso los hombres se acobardaron y nadie salió a disparar. Al día siguiente, las mujeres, junto con la pequeña niña, salieron de la casa y se fueron caminando tal como habían llegado. Así, en mi cuadra, terminó la pesadilla de las 3 nahualas. La cosa que vuela. Soy de Nuevo León. Nací en los 70s. Viví con mis padres hasta 1991. Fue cuando me fui a vivir con un amigo. Desde ese entonces hasta la fecha, vivo en Santiago. Para los que no conocen, Santiago se encuentra al sur de Monterrey. Recuerdo que el presidente municipal de aquel entonces era Roberto Almaguer. También recuerdo que por aquel tiempo escuché por primera vez a la que hoy es mi banda favorita, Metallica. Pero sin duda alguna, lo mejor de esa época eran las tardes que me reunía con mis camaradas para echarnos unas peleas en el Street Fighter. No pasó mucho tiempo para que hasta mis oídos llegara el rumor de que por la zona habían estado ocurriendo avistamientos de una misteriosa criatura, una persona con rasgos de bestia. Lo primero que pensé fue que se trataba de un nahual. En fin, yo estaba trabajando en el mero centro de Monterrey. Yo no tenía automóvil, pero mi amigo sí, así que nos íbamos juntos al trabajo. Una noche, mientras mi amigo y yo estábamos tomando unas cervezas, escuchamos que algo bastante pesado cayó en el techo. Ambos nos asustamos, pues fue repentino. Luego, escuchamos como si alguien estuviera caminando. Yo pensé que alguien se había caído de alguno de los grandes árboles que estaban cerca y se había impactado contra la casa. Eso explicaba los pasos. Pero luego, escuchamos un fuerte graznido. Sonaba como un cuervo o una urraca. Era algo bien raro.
y si juntabas el gran golpe con los pasos y el graznido de la urraca, pues ya definitivamente algo no estaba bien. Lo primero que hice fue correr y apagar los focos. Pensé que ayudaría en algo. Hubo unos cuantos pasos más y también un par de graznidos. Luego de eso solo hubo silencio. Mi compa y yo nos quedamos quietos como por 5 minutos, hasta que consideramos que ya no debía haber nada en el techo. Salimos y con una lámpara intentamos ver si había algo, pero no. Lanzamos algunas piedras, pero tampoco ocurrió nada. Finalmente, pusimos una escalera de madera para subir y echar un vistazo. Subí la escalera con miedo, pero al llegar arriba no había nada. Mi amigo también subió y nos pusimos a revisar el techo buscando cualquier cosa, hasta que encontramos unas misteriosas marcas. Era como si unas garras hubieran rasgado el techo. Era muy raro. Total, pasaron los días. El incidente no se volvió a repetir. Yo cambié de trabajo. Me fui a una taquería en San Pedro. Nada más con las propinas, ya mi ingreso se había duplicado. La gente de dinero, sobre todo en aquella zona y en aquella época, no eran muy amables. Pero el hecho de dejarte propina lo ven como un favor. Y pues de favor en favor se conseguía muy buen dinero. Una tarde llegó a la taquería un perro. Uno de los que estaban comiendo ahí lo corrió de una patada. Cuando llegó mi hora de salida, mi amigo llegó por mí. Ahí andaba el perro. Me dio lástima verlo tan flaco, casi en los huesos. Así que le dije a mi amigo que nos lo lleváramos a casa. Y él aceptó. Era muy noche como para llegar a comprarle croquetas. Así que cuando llegamos a la casa, le dimos de lo que cenamos nosotros. El animal era muy obediente. Solito buscaba la tierra para ir a hacer sus necesidades. No andaba haciendo destrozos y rápidamente adoptó un rol de guardián. Ladraba cada vez que alguien se acercaba, pero jamás atacó. Pasaron los meses y una noche el perro comenzó a ladrar furioso. Estaba haciendo mucho ruido. Él no era tan escandaloso, así que debía estar pasando algo. Mi compa había bebido de más y estaba bien dormido, así que solo salí yo a ver qué andaba mal afuera. No vi a nadie, pero el perro estaba corriendo alrededor de la casa mientras le ladraba al techo. Por más que yo me asomaba, tampoco veía nada. Volví a la casa e intenté dormir. El perro no dejó de ladrar en un buen rato. Al día siguiente temprano salí a darle comida al perro y me encontré entre el lodo que se hace cuando le echas agua a las plantas, unas huellas que eran de un pie humano descalzo. Eso fue extremadamente raro. Al caer la noche de nuevo, el perro volvió a hacer el mismo escándalo otra vez. Ahora sí salimos los dos. Mi amigo llevaba un bat y yo llevaba un cuchillo. Rodeamos la casa en corto, pero no había nadie. De pronto, escuchamos aquel misterioso graznido. El perro estaba ladrando a la cosa que hacía ese ruido. Estaba en el techo, era obvio, pero no podíamos ver nada. Mi compa entró a la casa por la manguera de presión, abrió toda la llave y comenzó a disparar el agua hacia el techo. La lógica de nosotros era, si es una urraca, aunque ésta fuera gigante, no le gustaría el agua, así que iba a salir volando. Dicho y hecho, vimos que se extendieron un par de alas. Eran gigantes. Definitivamente, eso no era una urraca gigante, pues tendría que ser una urraca de dimensiones monstruosas, que claramente no era posible. Entonces, esa cosa salió volando en menos de un chasquido. Mi compa y yo nos quedamos impactados mientras veíamos cómo esa cosa se alejaba. Más que una urraca, parecía un murciélago. Era de color café muy oscuro. Se fue volando rumbo al este. Mi amigo y yo sabíamos que para allá quedaba la cueva de los murciélagos. Para aquellos que no conocen la cueva de los murciélagos, les cuento. Para empezar, la entrada ya es medio rara, pues es un cuadro gigantesco casi perfecto. Creo que antes era una mina o algo así.
Así que mi amigo y yo, jóvenes tontos, no tuvimos una mejor idea que planear ir a visitar la cueva de los murciélagos para intentar averiguar qué era aquella cosa. Desconozco qué tan fácil o difícil sea al día de hoy llegar hasta la entrada de la cueva, pero en aquel entonces no había tanto problema. No era muy común que la gente intentara subir. Lo que sí está difícil es la subida. Es bastante alto, hay que ir escalando. En algunas zonas hay que agarrarse con ambas manos. Había mucha hierba y era bastante alta. Teníamos el pendiente de que nos pudiera salir algún animal. Nosotros nos preocupábamos por arácnidos o víboras. Tardamos un buen rato en subir, cuando de pronto nos topamos con una entrada, una tipo cueva, pero como no supimos si conectaba con la cueva grande, mejor no entramos y seguimos subiendo. Finalmente llegamos. Por dentro, el lugar no es tan masivo como se pudiera pensar, pues el camino se hace un poco angosto conforme se avanza. Huele muy raro adentro. Había algunos pozos. Avanzar se volvió muy complicado, porque si pisábamos uno de esos pozos podríamos caer al vacío. De repente, escuchamos el graznido de esa cosa. Ahí fue cuando nos ganó el miedo y empezamos a retroceder. No podíamos correr porque todo estaba resbaloso. Además, afuera había aparecido una densa niebla que no nos dejaba ver nada. El graznido sonaba más cercano. Hubo un aleteo. Pensamos que eso había sido todo, que era el final, pues aunque intentáramos bajar rápido, esa cosa nos iba a alcanzar volando. El aleteo estaba prácticamente sobre nosotros. Cerré los ojos con fuerza, pero mi amigo me pegó en el brazo y me dijo que solo eran unos murciélagos. Yo me había quedado pálido del susto, incluso me sentía mareado. Entonces, frente a nuestros ojos, por fuera de la entrada de la cueva, pasó volando una criatura mitad humano, mitad ave. Sus ojos eran completamente blancos y brillaban como focos. La cosa esa humanoide era completamente de color negro. Con las alas extendidas, debía medir como 4 metros más o menos. No intentó atacarnos, no volteó a vernos, simplemente pasó volando y luego de unos segundos se perdió en la niebla. Nos quedamos ahí un rato. Ya cuando se nos bajó un poco el susto, decidimos bajar. Estábamos sorprendidos por el encuentro. Unos meses después, se me ocurrió contarle a otro amigo y a su novia. Ellos me dijeron que también habían visto al hombre que vuela, pero ellos lo habían visto cerca del Cerro de la Silla. Desconozco si se trata del mismo ser que anda volando por varios lugares o si son más criaturas humanoides. De lo que sí estoy seguro es de lo que mi compa y yo vimos, un pájaro con forma humana. Lo más probable es que se trata de un nahual volador. El toro blanco. Soy trailero. Llevo en esto casi una década. Es un trabajo realmente complicado y exigente. Es bastante perjudicial para la salud. Pagan bastante bien, pero muchas veces he llegado a pensar que no me compensa todos los peligros que me genera. Ya sabes, si lo pones en una balanza, sales perdiendo. Las jornadas laborales suelen exceder las 12 horas todos los días. Hay semanas que no se puede descansar. Estar sentado durante un tiempo causa dolores en piernas y espalda, y tener las manos siempre extendidas sobre el volante no ayuda mucho a los músculos ni a los huesos. Cuando inicié en este trabajo pesaba menos de 70 kilos. Ahora casi peso 90. Esto se debe a que como donde se pueda y lo que me encuentre. En este trabajo no hay tiempo de andar buscando ensaladas para comer. Si me encuentro tacos de perro, pues es lo que tengo que comer, así de simple y sencillo. A todo esto, hay que sumarle lo estresante que es el tráfico algunas veces, por no decir siempre, y todo trailero sabe que no hay nada mejor para el estrés que un buen cigarro.
Afortunadamente, nunca he tenido accidentes fuertes. Otra cosa que tiene este trabajo es la soledad. Prácticamente vivo en mi vehículo. Tengo mi televisor y mi cama. Siempre cargo una hielera para las cocas y las tecates. Lo único que no tengo es baño. El punto es que, por lo general, no hay nadie con quien pasar el rato. En fin, la experiencia que quiero contar es una de tantas cosas raras que me han sucedido. Y vaya que he visto cosas bastante peculiares que rayan en lo paranormal. Esto ocurrió ya hace un buen rato. Fue mientras yo conducía por la carretera que conecta San Francisco con Santa Ana. En ese entonces ya había cubierto la ruta al menos 3 veces, así que ya tenía medido el tiempo que me aventaba. Recuerdo que aquella noche había llevado un cargamento que iba a ser utilizado para un museo o una exposición, una cosa de esas. La verdad, nunca presto demasiada atención. La única información que a mí me interesa es cuánto me van a pagar. Lo que carguen en la caja no es asunto mío. Esa noche, la carretera estaba más sola de lo normal. No es como que siempre esté muy concurrida, pero las veces que me ha tocado pasar por ahí, había un poco más de vehículos. Llevaba un rato conduciendo. Me faltaban algunos kilómetros para llegar a la salida que lleva al Zapote, cuando vi que a la mitad de la carretera había un animal echado. Era una criatura blanca. Lo primero que pensé fue que seguramente se trataba de un buey bastante grande, pues así echado medía más de 1,5 metros. Fui bajando la velocidad poco a poco, hasta que pude detenerme por completo. Quedé como a 20 o 30 metros del animal. Le eché las largas para ver si eso le lastimaba los ojos, pero no. Lo que sí fue que pude distinguir mejor al animal. No conozco ninguna raza de toros que sea blanca. Además, había algo en su mirada que no era normal. Sus ojos estaban sumidos y eran amarillos. Avancé un poco, pero el toro permanecía inerte mientras me observaba. Volví a detenerme. Le pité en repetidas ocasiones, pero no se movía. Yo ya me estaba enojando. Sinceramente, consideré en pasarle por encima. Para ser honesto, no sería la primera vez que lo hacía. El problema era que ese animal me estaba viendo directamente a los ojos. La verdad, me estaba intimidando un poco. Una cosa que no había notado era la musculatura tan exagerada de aquel toro. Sus cuernos no eran tan prominentes, pero sí se veían afilados, y para hacerlo todavía más raro, tenía barba. Se me ocurrió una cosa más para asustar al animal. Sin mover el tráiler, comencé a acelerar el motor haciendo un montón de ruido, pero esa cosa no reaccionaba. Aceleré de golpe para hacer que se moviera, pero la criatura ni siquiera se inmutó. Así que por tercera vez me frené. Me quedé a unos 3 metros del animal. Entonces la criatura bufó con fuerza. Incluso sacó vapor de su nariz. Estaba furioso. De estar echado, pasó a pararse en sus 4 patas. Ahí me asusté mucho, pues esa cosa medía más de 2 metros de alto. Puse el camión en reversa y comencé a acelerar despacio. La bestia blanca agitó su cabeza y su pelaje. Parecía un demonio mientras se movía. Sus ojos brillaban bastante. Comenzó a hacer movimientos amenazantes. Incluso levantó las patas delanteras. Se veía monstruoso. Parecía un animal mutante. En la zona en la que me encontraba era una semicurva, así que maniobrar en reversa en mi estado de nerviosismo era bastante complicado y podría resultar en un accidente. Entonces el gigantesco animal cornudo embistió con fuerza. No salió la bolsa de aire, pero sí sentí un leve temblor. Después esa cosa comenzó a caminar hacia el costado del tráiler. Uno de sus cuernos raspó contra mi puerta. Eso causó un chirrido insoportable. El animal siguió avanzando, no se alejaba del tráiler. Lo estuve viendo por el espejo hasta que lo perdí cuando llegó a la parte trasera de la caja.
Un poco tembloroso, pude tomar mi arma. Sabía que esta cosa no me iba a dejar tranquilo. Estaba revisando las balas cuando sentí que esa cosa embistió las puertas de la caja. Golpeó 2 veces. Pensé en arrancar, pero el tráiler no encendía. Así que mejor me aseguré que mi arma estuviera cargada. Aún no podía ver al animal, pero podía escuchar su pesado andar. Esa cosa debía pesar demasiado, pues el piso vibraba lentamente con cada paso que daba. Entonces pude ver que se acercaba por el otro costado. Avanzaba directo a la puerta del copiloto. Di un tiro por la ventana como un último intento desesperado de asustar a ese toro. Pero lo único que gané fue que esa cosa diera un fuerte golpe a la caja. Todo el tráiler se movió. De pronto ya no vi al toro. Entonces otro tráiler pasó a un costado mío a toda velocidad. Supuse que eso lo había asustado. Me quedé ahí sentado mientras me recuperaba. Miré por ambos espejos para asegurarme que el toro ya no estuviera por ningún lado. Todo estaba en orden. Me bajé para revisar el golpe que había recibido en el cofre. Estaba feo, pero solo era superficial. Al subirme otra vez al tráiler, en cuanto cerré la puerta, me di cuenta que por el lado del copiloto venía corriendo una persona. Ahí fue donde pude encender el tráiler. Le pisé todo lo que pude. Ese tipo corría rápido, pues me siguió de cerca como por 300 metros. Por el retrovisor alcancé a ver que estaba completamente desnudo. Finalmente lo dejé atrás. Pude salir de aquella carretera con vida. No me queda ninguna duda que ese fue un encuentro con un toro nahual, pues el tipo que correteó al tráiler tenía la misma barba que tenía aquel monstruo. Salió del océano. Esta es una de las pocas ocasiones que voy a contar algo sobre mi trabajo en plataforma. Me refiero a las petroleras. Mi amigo dice que hay muchas personas a las que podría resultarle interesante mi experiencia. Debo aclarar que ya no trabajo en eso. Lo dejé hace como 4 años. El trabajo en las plataformas no es algo de lo que se hable mucho en las redes sociales. Carece de cualquier tipo de glamour y en general es bastante complicado. Uno siempre tiene que andar bien pilas porque arriba de la plataforma, a la mitad del océano, existen bastantes maneras de morir. Debido a lo delicado del trabajo, quienes trabajamos en plataforma tenemos bastantes prohibiciones, pero con el paso del tiempo uno va aprendiendo mañas. Se supone que no podemos meter celulares ni cigarros. En más de una ocasión había subido ambas cosas. El día de abordaje siempre es lo mismo. Hay que llegar al muelle, subirse a la lancha y navegar por 6 u 8 horas más o menos. O al menos así era cuando yo estaba dentro. Una noche de tantas que pasé ahí había algo raro. Recuerdo que yo salí a tomar un poco de aire y mientras observaba las pipas tuve una rara sensación. No sé cómo, pero presentía que algo estaba mal. Por la mañana, mientras caminaba a mi puesto de trabajo, pude notar algunas cosas fuera de lugar. Algunos tubos metálicos de la estructura estaban rotos. Aquella plataforma ya era vieja. No es tan difícil que se rompan cuando uno anda ahí haciendo cosas, pero se habían roto durante la noche. Eso era bastante extraño, porque en el turno de noche nadie había trabajado por ahí. La jornada transcurrió igual que cualquier otro día, es decir, totalmente aburrido de inicio a fin. Al día siguiente desapareció un compañero como si el agua se lo hubiera tragado. Los que compartían camarote con él dijeron que nunca llegó a dormir. No era la primera vez que desaparecía alguien. Aquel año, antes de él, habían desaparecido, nada más en esa plataforma, otros 2. Esas anteriores ocasiones, simplemente se había dado por sentado que se habían caído de la plataforma y se afirmaba que habían muerto ahogados. La desaparición de este hombre fue diferente, pues incluso los de Pemex se mostraron preocupados.
El incidente generó tanto ruido que al día siguiente llegó la marina en helicópteros. Las cosas se pusieron todavía más extrañas y tensas cuando, durante la madrugada, se escucharon 2 disparos y luego hubo una explosión. Todos salimos corriendo, observando las torres que escupen fuego para ver hacia dónde soplaba el viento, y nosotros ir en dirección contraria. Por fortuna, no pasó a mayores. La situación fue controlada rápidamente por los marinos. No hubo demasiados daños y ningún herido, pues el fuego fue apagado antes de que se extendiera. Algunos tuvieron que quedarse para iniciar las reparaciones. Los marinos ayudaron en lo que pudieron. Yo sí pude irme a acostar, pero la verdad no pude pegar los ojos, ya que me quedé muy nervioso. Al día siguiente se comenzaron a correr rumores entre los trabajadores, cada rumor más extraño que el anterior. A mí me dijeron que el motivo por el cual los marinos habían llegado a la plataforma era porque aparte de nuestro amigo ya se habían desaparecido otros 8 trabajadores de plataformas cercanas solo en 3 días. También me dijeron que la explosión había sido provocada porque uno de los marinos intentó matar a una extraña criatura que se había trepado a la plataforma. Los marinos tomaron el control de la plataforma, cancelaron cambios de turno y suspendieron la llegada de la comida. Nunca nos lo dijeron, pero nos quedó claro que mientras ellos estuvieran ahí, nadie iba a entrar ni a salir de la plataforma. Pasaron los días, nos interrogaron a todos. Cuando terminaban de hacernos preguntas, nos dejaban en claro que nosotros no debíamos decir nada sobre su presencia en la plataforma. Luego de 5 días, la comida dejó de variar y nos servían lo mismo las 4 veces que íbamos al comedor. Estábamos molestos. Por suerte, los de Pemex aceptaron compartirnos de sus cosas, pero a la 1 de la mañana esa noche comenzaron las cosas raras. En mi camarote habíamos 4 jugando dominó. De pronto nos llegó una pestilencia muy fuerte. Era como a pescado podrido. Incluso 8 compañeros que estaban dormidos se despertaron y se quejaron. Estábamos debatiendo sobre ese olor cuando escuchamos un sonido muy alarmante. Era como el llanto de una mujer, pero con un eco muy retorcido, tanto que el sonido se asemejaba al que hacen las ballenas. No era posible, se escuchaba prácticamente en el pasillo detrás de la puerta. Yo me estaba comenzando a poner muy nervioso, pues debajo de la puerta estaba entrando un poco de agua. Entonces pensamos que algo había salido mal en la plataforma. Luego algo golpeó la puerta. Era algo pesado, pero no parecía ser demasiado duro, pues el golpe sonó muy hueco. Luego algo golpeó la puerta. Era algo pesado, pero no parecía ser demasiado duro. Hubo otro golpe y escuchamos de nuevo ese extraño llanto. Había algo que estaba intentando entrar. Todos estábamos con los ojos muy abiertos. Simplemente esperábamos a que esa cosa entrara. Entonces, escuchamos que una puerta se abrió. Alguien había salido para averiguar qué estaba pasando en el pasillo. Lo siguiente que escuchamos fue como gritaron 2 compañeros. Luego, la puerta se cerró. Dejando a uno fuera. Este comenzó a golpear la puerta mientras suplicaba que lo dejaran entrar. Entonces escuchamos que el compañero que se había quedado fuera corrió. Luego escuchamos que esa cosa se arrastraba. Cuando estuve seguro que el pasillo estaba despejado, abrí solo para encontrarme con que todas las puertas estaban abiertas y había gente asomándose. Nos mirábamos entre nosotros sin saber qué hacer. Escuchamos gritos, disparos y sonidos raros. Entonces algunos salimos corriendo para ver si podíamos hacer algo. Había un caos en toda la plataforma. Había marinos corriendo, apuntando a todos lados, gente escondiéndose y con una cara como si hubieran visto al mismo diablo. Entonces lo vi. Era una criatura completamente blanca, sin pelo, sin piernas. Tenía brazos fuertes, y claramente eran brazos humanos. Su cara era como la de una persona, solo que no tenía nariz,
y sus ojos eran 2 o 3 veces más grandes de lo normal. Los marinos lo tenían acorralado, ya habían logrado herirle, luego acribillaron a esa cosa. Todo lo que ocurrió esa noche es bastante confuso. Es muy complicado intentar darle una explicación. Por la mañana los marinos se fueron. Llevaban 2 cadáveres, ambos de personas. No vi que se llevaran a la criatura, pero solo nos faltaba el compañero que había salido corriendo de los camarotes. Entonces comprendí que el otro cuerpo que llevaban era el de la criatura, pero ahora había vuelto a ser humano. Este ser se había cobrado la vida de varias personas de diferentes plataformas, y al finalizar mi trabajo y al tocar tierra de nuevo, jamás he regresado al mar y mucho menos a una plataforma. Investigación. Veracruz encierra muchísimos misterios, desde sucesos hasta criaturas. Por todos es sabido que Veracruz es tierra de brujas. Muchísimas personas de todas las edades han sufrido desapariciones forzosas debido a las brujas. La gran mayoría de estas desapariciones nunca son reportadas a las autoridades, pues sería inútil y hasta tonto hacerlo. ¿Qué se supone que puede hacer la policía contra una bruja? A lo largo de todo el estado de Veracruz, desaparecen al menos 15 personas diarias. Si haces cuentas, te das una cifra de 100,000 personas desaparecidas en las últimas 2 décadas. Por supuesto que las cifras oficiales dirán que es muchísimo menos, pero todos estamos conscientes que nunca se nos dice la verdad. Claro que las brujas no son la única causa de las desapariciones. También hay homicidios, tráfico de personas, toda clase de cosas ilegales. No por nada, Veracruz es el estado de la República con mayor cantidad de fosas comunes encontradas. Para mí, todo ese asunto de los nahuales es personal, pues mi novia Diana fue tomada por una de esas criaturas hace tiempo. Desde ese día, comencé a investigar sobre otras víctimas de los nahuales. Inicié en mi pueblo y luego en los pueblos vecinos, siempre manteniendo un perfil bajo. Esto que hago no es con el afán de encontrar a Diana. Yo hago esto más que nada para que las personas que han sufrido una pérdida a causa de los nahuales sepan que por lo menos habemos quienes hacemos justicia. Además de que, con ayuda de los mismos familiares y amigos, hemos logrado rescatar a algunas personas. Jamás hemos enfrentado al nahual. No somos cazadores, simplemente los rastreamos. Mucha gente duda de lo que yo hago, pero eso ya es de cada quien. El caso más impresionante que alguna vez investigué fue uno que se dio en la localidad de la región del Papaloapan, un lugar tan alejado que la gran mayoría de los habitantes ni siquiera es hispanohablante. Hablan 2 o hasta 3 dialectos, pero casi nada de castellano más que lo esencial. En esta localidad habían desaparecido más de 60 personas en tan solo 3 años. Me fue muy complicado investigar este caso, pues la mayoría de la gente no se atrevía a decir una sola palabra. Los que se mostraban más cooperativos eran los niños y adolescentes, pero como dije, no hablan mucho el español. Así que las entrevistas eran muy cansadas y largas. Era más el tiempo que se iba intentando comprender lo que querían decirme que la información concreta que conseguía. Por razones obvias, no podía estarme quedando en la localidad, así que me quedaba con un amigo de 3 Valles. La habitación que me prestaba mi amigo, yo la tenía hecha un desastre, pues nunca he sido muy organizado. La excusa que yo usaba para ir a esa localidad 1 o 2 veces por semana era que iba a vender empanadas, así no levantaba sospechas. Tardé 3 semanas en conseguir una cantidad decente de información, la suficiente como para comenzar a hacer conjeturas. Todo apuntaba a que el nahual habitaba cerca del terreno de una señora muy mayor que no le caía bien a nadie. Era lo único importante que tenía, pues todo lo demás eran cosas muy raras que no hacían mucho sentido ni para mí. Y eso que ya llevaba bastante tiempo investigando y haciendo seguimiento a esos casos relacionados con nahuales.
La gente mencionaba que este nahual tenía la capacidad de convertirse en varios animales dependiendo de qué quisiera hacer. Decían que se transformaba en tecolote, también en un perro negro de ojos rojos y brillantes. Una de las cosas raras que se repetía entre las personas que pude entrevistar era que decían que había una única forma de ahuyentar al nahual, lanzándole un sombrero. A mí eso no me hacía ningún sentido. Me gustaría tomar un segundo para hacer una aclaración muy importante. Los nahuales no son bestias, los nahuales son hombres que se convierten en bestia. Sé que suena a lo mismo, pero no lo es. Un día que fui a vender empanadas, llegué a la casa de esta señora que no se llevaba bien con las otras personas. La vieja fue muy déspota. En esa visita que le hice, me di cuenta que su casa era bastante pequeña, tomando en cuenta el terreno del que disponía la doña. Prácticamente era dueña de una cuadra completa, y su casa era igual o hasta un poco más chica que la del resto de vecinos de la comunidad. Había llegado el momento de dar el siguiente paso en la investigación. Me adentré en el terreno de la doña para ver si encontraba algo fuera de lo normal. Pero para lograr esto, debía hacerlo durante la noche, y la única forma que yo tenía de justificar mi presencia era pasar la noche en la comunidad. Así que, durante mis próximas 3 visitas, me hice muy amigo de una familia, los cuales me ofrecieron cobijo ya que era muy tarde para regresar. Esa noche, ya que toda la familia estaba dormida, silenciosamente salí de su casa y comencé a caminar hacia el terreno de la vieja. Todo era bastante sombrío y silencioso. Lo único que rompía la quietud de la madrugada eran los escandalosos murciélagos. Finalmente pude llegar al terreno. Tenía mucha hierba alta, así que comencé a adentrarme con cuidado. Cuando estoy rastreando, debo estar atento a los detalles más mínimos, es decir, huellas en el piso, pelo tirado, rastros de sangre, olores peculiares, sonidos extraños. Animales con comportamientos poco comunes, cosas como esas. Esa noche encontré un anillo de bodas. Además, ese anillo se veía bastante costoso y no parecía muy antiguo. Me topé con ropa rasgada, pero lo que me confirmó que allí había una bestia fue que di con su excremento. Es inconfundible, ya que incluso en el olor es parecido al de un ser humano. En ese momento comencé a sentirme observado. Sabía que el nahual podría estar acechándome, así que rápidamente me dirigí a la casa en la que me alojaron. Para no hacer la historia larga, ese mes me enteré de la desaparición de un hombre. Yo lo conocía bien, ya que él había aceptado hablar conmigo. Preguntando entre los vecinos, pude obtener la descripción de la ropa que llevaba puesta antes de desaparecer, así que decidí adentrarme una vez más en aquel terreno. El plan era encontrar algo de su ropa para confirmar que ese terreno estaba indiscutiblemente relacionado con las desapariciones. Esa noche recorrí a paso veloz el terreno y encontré una jaula en una zona que no había explorado a detalle. Era una jaula como para un perro grande. Dentro tenía cadenas y grilletes, había rastros de sangre, y cerca de la jaula encontré el sombrero que supuestamente llevaba el hombre que acababa de desaparecer. No me quedaba ninguna duda, la vieja estaba involucrada, o al menos ella sabía algo. Yo nunca vi al nahual, pero el resultado de mi investigación fue que la vieja tenía al nahual viviendo en su terreno. Tal vez para que éste la protegiera de sus vecinos que querían correrla de la localidad, pues según cuentan que unos 10 años atrás habían intentado quemar su casa. Lo único que yo podía hacer era hablar con la señora para pedirle que se deshiciera del nahual. Ella al principio negaba todo. Después me contó que los vecinos irían a intentar quemar su casa nuevamente para correrla. Sabía que no podía hacer nada. Dejé el caso y me fui a otro sitio. Lo último que supe, y porque me lo dijo la familia con quien yo había pasado las noches, fue que la señora murió meses después, y a partir de su muerte,
terminaron las desapariciones. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.